tú de pequeño escuchabas música de tu padre? Yo de pequeño escuchaba Bacalao. Cuando mi padre la vio, se acordaba de ella, porque había pasado relativamente poco tiempo, le preguntó por mi madre. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la portuguesilla? Que era como la llamaba. Y le dijo, muy bien, está en Valencia y tiene un hijo tuyo. Él sabe de mi existencia desde que tengo muy poquita edad, un año. A mi madre la han tratado de mentirosa, de muchas cosas. Si te das cuenta, es una familia muy hermética, ellos no hablan. El único que puedo hablar y tiene la libertad de hablar soy yo no espero una herencia. No sabemos el poder político y judicial que tiene mi padre, se ha visto ahora con este caso de las chicas. Hay jueces que van a comer a casa de mi padre, que van a Miami, o incluso políticos. En los 90 mi padre era el rey de España. Muchas personas cercanas a mi padre siempre me han dicho lo mala persona que es mi padre. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Ya sabéis que por aquí pasan muchos artistas, muchos DJs, pero nunca habíamos tenido a ninguno que fuera hijo del cantante Julio Iglesias. Buenas tardes, Javier Santos, ¿cómo Hola, ¿qué tal? estás? También DJ. También DJ, ahí está la cosa, que pasan muchos artistas, muchos DJs, pero ninguno con esta condición, por así decirlo. Así que, bueno, en primer lugar, Javi, agradecerte que estés aquí acompañándonos. He de confesar que tu historia es una de las que más curiosidad me ha suscitado, porque tú y yo nos conocemos pues, del mundo de la música, del mundo de la noche, pero creo que tienes una historia muy peculiar detrás que puedes Sí. compartir con nosotros. Así que... Sí, aparte que mi historia es bastante peculiar por lo que dices tú, porque tienes el mundo DJ, que más vengo de lo más underground, luego tienes la parte Más de digamos, salseo, de ¿no? salseo famoso, ¿no? Sí, sí, que son dos mundos totalmente que están en las antípodas. totalmente, ¿No? totalmente. Sí, porque aparte la gente cuando muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Tú eres DJ? Sí. Y les digo muchas veces, pero mi música no creo que te vaya a gustar, o Claro, la que cuando pongo, te ¿no? preguntan más desde ese sector, Sí. del famoseo y tal, es Sí, curioso, de hecho, muy cuando me curioso. invitan muchas veces, pues eres yo, que pues vente a pinchar aquí. Y a lo mejor me Claro, meto en la página donde quieren que va a pinchar y digo, hombre, a ver, es que yo reggaetón no pongo, ¿no? claro, claro. O música comercial, entre comillas, que se puede decir, ¿no? Claro, Se van a asustar cuando me pongo a pinchar, yo vacío la pista en 0, cuando te pregunten más de ese lado es lo primero que te vendrá a la cabeza. Bueno, ya hemos hecho un poco la presentación para los que no te conozcan. Eres DJ y eres hijo de Julio Iglesias y creo que aquí hay mucha tela que cortar y un buen punto de partida para comprender tu historia creo que sería comprender la relación que había entre Julio y tu madre. ¿Cuándo y cómo se conocieron ellos? Sí, bueno, mi madre es portuguesa, ya se traslada aquí porque le ofrecen trabajo en una compañía de baile. Y en aquella época, en el año 75, pues coincidió con mi padre en una sala de fiestas allí en Sant Feliu de Guíxols, en Cataluña. Vale. Y se ve que mi padre, pues eso, pues le gustó a mi madre, le empezó a llamar, le empezó a insistir para salir con ella y, bueno, tuvieron un romance de, no sé, podría decir 10, 14 días. Vale. Y a partir de ahí, pues bueno, mi madre tenía 19 años, era muy jovencita, casi no hablaba español, no conocía prácticamente quién era mi padre y tampoco sabía sobre todo que estaba casado. Y nada, pues eso, tuvo un romance y luego se quedó embarazada. Estaba casado ahí ya él. Sí, Vale. claro, estaba casado con Isabel Preisler. Vale, Y vale. ella se enteró pues una vez que llegó Isabel a la sala de fiestas donde estaba ella y mi madre le preguntó al camarero, oye, ¿quién es esa mujer? Y fue cuando le dijo que era su mujer y a partir de ahí ella como que se enfadó, se fue y ya no le pudo contactar nunca más. Hostia. Porque claro, mi padre empezó a viajar, viajaba mucho, no es como ahora, que tú ahora coges el perfil de Instagram y le mandas un mensaje. Claro, Oye, que me he quedado claro, embarazada. no, me lo imagino. Y bueno, un pequeño inciso, me mola mucho esta entrevista porque, claro, yo voy a conocer muchas cosas que durante toda mi vida, esto que vas viendo la prensa rosa porque la ve tu madre o tu abuela o lo que sea, pero a ti tú no te enteras de la misa a la mitad y claro, ahora Y yo tampoco, que tampoco me voy a veo... ir enterando, entonces me gusta mucho por eso, ¿vale? ¿Cuál es el primer momento en el que tú conoces que puedes ser o que eres hijo de Julio? Bueno, pues es un poco ambiguo esto, porque yo lo presiento, más que saberlo, lo presiento en un verano del año
Yo tenía 13 años. Vale, sí. Yo nací en el 76. Vale. Bueno, este año le digo la vuelta al jamón, cumplo 50. Y me llevan a un concierto de mi padre y ahí hay como que hay una chica, una azafata que medio se le escapa de que pregunta, pero no llega a preguntarme, pero yo empiezo a sospechar. Y ese mismo año, en la Navidad, con toda la familia en Nochebuena, pues ya La familia de tu madre, o sea, Sí. ella No, la familia de mi padre adoptivo. Ah, vale, Mi padrastro, vale, de mi padre, bueno. vale. O sea, no, esto no es una cosa que conocieras desde siempre, sino que No. hubo un momento en el que Sí. ya se Ya, te es que dijo. cuando mi madre se queda embarazada, ya va a Portugal, es repudiada por su familia, porque no estaba casada, está embarazada, entonces ya se tiene que volver. Y ella recuerda que aquí en Valencia, en un restaurante en la playa, donde conoce a mi padre, bueno, mi padre adoptivo, le habían tratado muy bien, va allí y es cuando se queda allí, pero mi madre ya estaba embarazada. Había gente que lo conocía, que sabía del caso, que sabía quién era mi padre, mi verdadero padre, mi padre biológico. Y mi madre, yo creo que llegó un momento en que ya tenía miedo de que yo me enterase por otras personas. Claro, Y fue claro. cuando decide, vamos a contárselo y ya está. Y antes, y claro, previo a eso, porque yo imagino que mi madre ya tenía pensado Decírtelo, poner la ¿no? demanda de paternidad, porque claro, cuando me llevó ella, lo que te contaba antes, que me llevó unos meses antes a conocerlo a un concierto que hizo aquí en Mestalla, Vale. del antiguo Luis Casanova. O sea, te Ah, llevó a un concierto de de- Julio Iglesias para sí, ver si de para alguna manera decirle, podíais oye, que este es acceder tu a él. hijo y tal, y habló con el que bueno, con el que era mi abuelo, Papuchi, ¿no? Sí, Y cuando se enteró, pues enseguida nos echaron del estadio. Y fue cuando preguntó una azafata y tal, que hizo una medio pregunta. También es verdad que ese momento que yo ya como que mi cerebro empieza ya a carburar y tal, como que lo tengo un poco un bloqueado, poco oscuro, difuso. pero Vale. exacto, como difuso, pero me acuerdo de ciertas cosas, pero no de todo. Vale, vale, es que en relación a esto te iba a hacer una pregunta luego, y es que si en algún momento tú has intentado contactar con él, no tú personalmente, pero has tenido alguna situación en la que hayan intentado silenciarte, como esta que me has contado. O sea, cuando fuisteis al estadio, Sí, en vez de llevarte junto a él para que pudieras decir algo, dices que te echaron. sí, los echaron del estadio. Yo era muy pequeñito, tampoco. Claro. Mi madre trataba de proteger esa parte, yo no la recuerdo muy bien, sé que nos escoltaron hasta afuera, afuera ya está. Y si me preguntas por qué entramos en el estadio, cómo conseguiste entrar en el estadio, porque entramos justo cuando estaban haciendo la prueba de sonido, Vale, ¿sabes? Que todavía el concierto era por la noche y esto que te hablo era por la tarde. Que entiendo. mi madre fue con mi madre era atleta de élite, Vale, era campeona de España de fisicoculturismo. Mi madre estaba, vamos, estaba fuerte, la verdad. sí. Y también fue con dos compañeros suyos que hacían culturismo y eran campeones de Europa y de España. Estaban muy fuertes, la verdad. Entonces se pensaron que eran miembros de la seguridad y nos dejaron Hostia, entrar. hostia. Y esa es la anécdota de cómo conseguimos entrar. Pero en cuanto se dieron cuenta que no era, no era ese su trabajo, nos echaron. Vale, y en algún momento tú intentas ponerte en contacto directamente con Julio de alguna forma. No, yo era muy pequeñito, no entendía muy bien las No, cosas. cuando has sido más mayor, cuando Sí, vas sí, sí, creciendo. sí. Ahora, sobre todo, a través de las redes sociales, Claro, a través de cartas y mensajes, pero nunca he recibido respuesta, la verdad. Y bueno, ahora ya con la edad que tengo y tal, tampoco espero nada. vale. ¿Y tú crees que hay más casos como el tuyo? Que pueden haber más casos como el tuyo. Que hayan más hijos Más de mi padre, hijos no reconocidos por parte de él. de mi padre, no creo. Creo, bueno, creo que sé por qué, pero tampoco lo puedo asegurar. Cuando yo tenía un año y medio, Mm, es que mi historia es compleja y sí, bastante sí, larga. sí. Yo siempre trato de hacerte un resumen Un pequeño, resumen, pero que ya sea, pero imagino. pero que vea en contexto y que se pueda entender. Cuando mi padre insistía en salir con mi madre, en aquella época cuando se conocieron, mi madre, cuando aceptó salir con él, lo que le dijo fue que salía con él, pero siempre y cuando una amiga suya la acompañara. Entonces mi padre, lo típico que le dice a un colega suyo, bueno, al que era bajista del grupo, le dijo, oye, tío, acompáñame que quiero Claro. salir con esta tía. Y esta chica, esta amiga de mi madre, un año y medio después, cuando yo tenía un año y medio, digamos, o yo tenía un año, ella es francesa y su hermana y su madre estaban en Córcega. No sé si estaban de vacaciones o vivían allí. Ella fue a verlos y vio un concierto que actuaba mi padre. Vale. Entonces ella llamó a Vicente, que es con el chico que salió,
le invitó también a ir a backstage, a estar allí, y cuando mi padre la vio, se acordaba de ella porque había pasado relativamente poco tiempo, le preguntó por mi madre, digo, ¿qué tal, cómo está la portuguesilla? Que era como la llamaba. Y le dijo, muy bien, está en Valencia y tiene un hijo tuyo. Hostia, También la echaron de ahí. hostia. Entonces yo creo que, o sea, en ese momento que mi padre sabe de esto, yo creo que desde entonces se habrá cuidado mucho de no Entiendo. volver a cometer un error. Y es Y una no de ha las cosas, salido y es una de las nadie cosas que a mí más. me duele, ¿no? Que él sabe de mi existencia desde que tengo muy poquita edad, un año. Vaya, vaya, no tiene sentido todo esto que dices. Por ir poniendo un poco de orden a tu historia, también quiero pasar al momento de la prueba del ADN. ¿En qué momento, más o menos, qué edad tenías tú cuando decides que quieres llegar hasta el final de este asunto? Si nos remontamos atrás, a Hmm, cuando mi madre puso la demanda en el año 97, 98, yo ya estoy harto de todo esto, ya veo que no se puede hacer. La maquinaria de difamación que había orquestado mi padre fue muy grande, claro, fue muy grande, fue alucinante. En los 90 mi padre era el rey de España, o sea, era el total. embajador número uno del país y era querido por todo el mundo. Era el Rafa Nadal de los 90, digamos, porque, Así es, ¿sabes? sí, sí. Entonces, era como un intocable, incluso más, era intocable. Entonces, mi madre lo pasó muy mal y yo también. Y yo decido, me voy a América, me voy a hacer las Américas y paso de este tema. Y cuando vuelvo aquí a España, sigo sin querer saber nada, pero sí que es verdad que en el 2016 hay un abogado que se llama Fernando Suna, que sale en televisión y dice que a través de unos detectives, pues consigue una prueba de ADN y de esta manera pues gana pues consigue que el cordobés reconozca a su hijo Manuel o gana el caso de paternidad. Y yo me quedo mirando eso en la televisión y Vale, esa fue una tarde que fui a ver a mi mamá, estuve con mi madre, fui con mi mujer, con Kiara. Y eso me dejó tocado y me dejó pensando. Le di muchas claro. vueltas. Porque yo ya pasaba de ese tema, a mí no me interesaba para nada. Pero sí que tenía esa espinita clavada de decir, joder, a mi madre la han tratado de mentirosa, de puta, de muchas cosas. ¿Verdad? Que es que, eh, digamos que la gente sabe mi historia por paquetes, ¿no? Hmm, Pero si tú pones todo eso en contexto, con toda la historia, yo lo tengo muy interiorizado y sé lo que sufrió mi madre, y yo también. Entonces, no hay nada más gratificante para un ser humano que el poder demostrar la verdad cuando te han llamado de mentirosa, ¿no? Entonces, claro. me puse en contacto con este abogado y a través de unos detectives que mandamos a Estados Unidos, conseguimos una prueba de ADN, una muestra de ADN de mi hermano, Julio José, y hicimos la comparativa y salió positivo, salió que éramos familia, que era mi hermano, vamos. Vale, porque tu padre nunca quiso prestarse a hacer una prueba por sí mismo. No, jamás. Y a través de este abogado conseguís una prueba de tu hermano que vendría a ser me imagino que una réplica genética en ese sentido y de alguien que ya se sabe que es su hijo y salen las coincidencias biológicas. Sí, Biológicamente eres 100% reconocido con sí, la prueba esta. o sea, biológicamente soy su hijo. Vale, Ahora, judicialmente no. ¿Por qué? va- Porque cuando mi madre puso el caso en los 90, mi madre pierde el caso no porque se hayan hecho unas pruebas de ADN y han sido negativas, sino porque le dan la razón a mi madre en primera instancia cuando sube al provincial en Valencia, que son 3 jueces, no solo aceptan testigos falsos que decían que se habían acostado con mi madre cuando luego se demostró que era mentira, que habían sido sobornados o pagados, sino que también mi padre lo que alega es que no se fue a hacer las pruebas de ADN porque no se había enterado que estaba en Japón. ¿Qué dices tú? Entonces, ¿para qué tenemos abogados? O sea, se lo comunica al abogado ese. Pero bueno, ya sabemos el poder político y judicial que tiene mi padre. Se ha visto ahora con este caso de las chicas. Y entonces, nada, yo consigo reabrir el caso con esta prueba de ADN, pero el juez en primera instancia vuelve a dictaminar que soy su hijo porque le vuelven a citar para hacerse más pruebas y él dice que no, que esto ya ha sido juzgado. Y cuando sube otra vez al provincial, pues lo tienen atrás porque dicen que es un caso ya juzgado. Y esa que lo tengo. Judicialmente no se puede hacer nada. De hecho, yo ya no quiero hacer nada. Yo ya tengo el corazón en paz. Es un claro. caso que tengo ya en el pasado. Yo lo he intentado de todas las maneras. Eh,
y no se puede hacer nada. Mi padre es intocable en ese aspecto. Hombre, imagino que es, dentro de las dos partes es más gratificante el haberlo demostrado biológicamente. También tiene que ser jodido que la justicia no te dé la razón en ese sentido, y más por toda esta maquinaria que estamos hablando. Sí, porque la verdad científica tiene que ir de la mano de la verdad jurídica. Claro, claro. En este caso, y en este caso no es así. Vale, entiendo. Pero Claro. el lobby que hay entre jueces, abogados, políticos, eso a nosotros se nos escapa. Claro. Pero hay jueces que van a comer a casa de mi padre, que van a Miami, o incluso políticos Claro. que lo confiesan. Entonces es difícil. Entiendo. Es difícil, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo más importante es lo que has dicho tú. Una vez se demuestra que la prueba de ADN ha dado positivo, pues eso, y sobre todo en el momento en que estamos socialmente, fue algo alucinante. Vi el cambio que hubo en la sociedad, sobre todo con respecto a mi madre. Claro. Que eso es importante, ¿no? Claro, La trataban con respeto, aunque mi madre llega a ser un muñeco roto, ¿no? Por todo lo que había sufrido en el pasado. Pero bueno, eso está ahí, y la alegría que le dio a mi madre, pues eso se me queda, es lo que me llevo, vamos. Muy bien. ¿Y judicialmente crees que pudo tener algo que ver el hecho de la estrategia que seguisteis para conseguir esta prueba de ADN con tu hermano? O... No, es legal. Lo que hice yo es totalmente legal. O sea, si contratas de hecho, mi abogado Fernando Suna gana el 100%, bueno, el 99,9%, porque el mío no lo ganó, con este tipo de artimañas, vamos a ponerlo sí. entre comillas, ¿no? Porque es lo que hace él. Lo hizo con el cordobés, lo ha hecho con otros personajes, otras personas, otros hijos, y siempre lo ha ganado de esta manera. Vale. Es una prueba totalmente fiable. Vale, ¿y cuánto duró este proceso judicial? Más o menos, ¿cuántos años estuviste peleando? A ver, la gente siempre dice, llevas 30 años, pero realmente al principio lo hizo mi madre, yo era pequeñito y yo pasaba mucho de todo esto. Yo estaba con la música, yo estaba con mis discos, que es algo que me salvó. Y luego ahora sí que es verdad que a partir del 2017 es cuando yo tomo las riendas del asunto. O sea, que podríamos decir que desde el 2017 hasta el 2022, el 2023, es el tiempo que he estado yo peleando judicialmente. Cuando ya he visto que no tiene nada que hacer, yo digo, bueno, pues nada. Claro. Sí, mi vida sigue igual, ¿eh? O sea, mi vida sigue tranquilo, trato de hacer mi trabajo, mi familia. Ahora ya, desde que nació mi hija Angelina, pues ya por la noche ya no salgo casi, o sea, no me siento con ganas. Claro. Ya tengo, en abril cumplo 50 años, imagínate. Bueno, pero te conservas bien, ¿eh? Pues, ¿sabes? Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me dice, te digo, debe ser porque tengo pelo todavía. Y no me salen canas, me salen pocas canas. O sea que en ese aspecto sí, estoy contento. Y yo me siento joven, la verdad, me siento bien. Sí. Y... Menos mal que existe el tardeo, Vicente. Hombre, claro, joder, si no, ¿qué nos queda? Eso es lo que dicen muchos, que cuando uno frena la maquinaria en seco es cuando envejece. Sí, por eso. Bueno, a veces el tardeo se convierte en nocheo, pero bueno. Algo hay que mantener. Claro, sí. Y bueno, con todo esto que me cuentas, deduzco que tú jamás llegaste a tener acceso a ningún tipo ni de indemnización, ni de manutención, ni ningún tipo de rédito por parte de tu padre. No, todo lo contrario. Esto cuesta dinero. Claro. Cuesta dinero, abogados y tal. Claro. No, jamás. Madre mía, incluso dando positivo la prueba que tú tuvieras que acarrear. Bueno, la prueba y que, coño, es que te miro y es que eres igual, tío. Entonces, sí que eso tiene que ser muy frustrante, la verdad. Nos parecemos bastante, desgraciadamente, te digo, porque, jolín, yo veo fotos de mi madre cuando era jovencita y pues ahora me parece muy bonita mi mamá. Claro. Me gustaría más parecerme a mi madre. En cambio, veo fotos de mi padre ahora en los últimos años y digo, joder, como me parezca yo peor. Cuando tenga los 70. Hostia. Otra cosa que imagino es que todo este tema te habrá puesto en más de una ocasión y durante mucho tiempo en el ojo de la prensa. ¿Qué significa a nivel mediático ser hijo de Julio Iglesias? Bueno, lo que hay que intentar es saber cómo llevarlo, ¿no? Vale. Porque, por ejemplo, a mí, sobre todo hoy en día a través de las redes sociales, o yo tengo a José, que es mi manager, o bueno, no le gusta llamarle manager, pero tampoco es mi manager, es una persona que me filtra todo. Te asiste un poco. Sí.
A mí me llaman, o sea, cada vez que mi padre mueve un dedo me llaman, ¿sabes? Yo podría estar en televisión todos los días y en prensa. No me apetece. Elijo muy bien cuándo hablar, cuándo no y cuándo salir. Digo, pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, es todo un detalle y la verdad que me apetecía mucho. Vicente, nos hemos conocido otras veces y siempre me has parecido un tío muy majo y aparte que te sigo en el canal y aparte que aquí espero también hablar de música, que es lo que No, aquí aquí vamos ¿sabes? a hablar de todo y lo guay de esto es que no tenemos, bueno, tenemos la prisa que tengas tú, vamos a hablar de todo Que es ninguna. y sin los filtros que muchas veces ponen en la tele y creo que es algo más auténtico. A ver, otra cosa que he escuchado por ahí hablando del tema de la prensa es que te dicen que eres el rey de las mamás. Cuéntame cómo está esto, porque yo le dije a mi abuela y a mi madre que te iba a entrevistar y casi se caen de culo. ¿A qué se debe esta fama? Bueno, es que hoy en día la televisión la ven las mamás y las abuelas, ¿no? Y algunos papás también. Así es. No nos olvidemos. Así es. Y claro, entonces de todas mis amistades, de todos mis amigos, pues claro, sus mamás siempre, pues eso, invitándome a galletas y café. Vale. Y no grabamos un podcast porque no saben usar la Vale, tecnología, pero si no, yo en todas las casas de las mamás estaría ahí grabando podcast. Ahora lo entiendo, hombre, a todas les tiene que hacer ilusión, tío. Hombre, tráemelo, claro. Y sienten tristeza y pena, y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Siempre que hablo con, pues eso, cuando me siento con mamás o con la gente que me felicita o habla conmigo porque me felicita mucha gente, me dan la enhorabuena o están conmigo, ¿no? Claro. Porque ven que también que ha habido una injusticia muy grande. Claro. Y les da pena mi historia, le digo, no os pongáis tristes, digo, si yo he vivido una vida de puta madre, si yo me considero un tío muy feliz, ¿sabes? Claro. O sea, tengo buenos amigos, tengo una familia maravillosa, he encontrado la mujer de mi vida, tengo una hija preciosa, o sea, y he viajado por muchas partes del mundo y tengo amigos por todas partes del mundo y la verdad es que tampoco... mi historia es una historia que puede parecer desagradable desde fuera y triste, pero bueno, tampoco no deja de ser un caso de paternidad más. El caso, ¿sabes? Es un hijo que quiere reconociendo a su padre, y en este caso, pues mi padre es una de las estrellas o de los artistas más importantes que ha dado este país. Sí. Ahora, últimamente, sí que es verdad que ha caído un poco en desgracia por esta noticia que ha salido, pero bueno, lo importante es tener la cabeza centrada, bien amueblada y saber lo que quieres y lo que no quieres. Y apreciar sobre todo lo que tienes y no echar de menos lo que no tienes. Claro, sí, al final, más que la noticia en sí, o bueno, lo que a uno le pasa es cómo uno lo afronta y por cómo veo que tú hablas de ello, creo que lo has llevado de la mejor manera, incluso cuando judicialmente no has llegado al fin que esperabas, pues ¿qué vas a hacer? Tienes que quedarte con lo que tú has dicho, con lo que sí tienes y no con lo que no tienes. Y en cuanto a tus motivaciones a la hora de pelear por esto, ¿qué es lo que más te movía? Bueno, imagino por lo que has dicho que era sobre todo el demostrar la verdad, que no quedara tu madre de mentirosa ni tú. Sí, Dime. Sí, a ver, yo he vivido muy de cerca el dolor de mi madre, pero muy de cerca, en los 90, y eso a mí se me quedó grabado. Y demostrar la verdad era importante. A veces la gente piensa, bueno, este va por la pasta, ¿no? Este va por los millones. Yo sé perfectamente con mi padre, yo sé que nunca iba a recibir, aunque fuese reconocido por un juez, dinero de él. Ya se las apañaría. Ingeniaría, ¿no? Sí. Claro, la pregunta iba un poco por aquí porque lo más normal es que el grueso de la gente conozca esta historia y piensen pues que estás ahí en esa lucha, pues lo que has dicho tú, por la pasta, por la herencia, pero tú has llegado a afirmar muchas veces que firmarías un documento o lo que hiciera falta en renuncia de cualquier tipo de herencia o dinero que tú simplemente buscabas la verdad. El caso más cercano, por ejemplo, lo tenemos ahora, cuando ha salido esta noticia. Yo básicamente con mis declaraciones me he posicionado con las víctimas, ¿no? Yo creo que a mi padre no le habrá sentado muy bien. Pero bueno, es lo que siento, ¿no? Es lo que... Yo siempre voy a estar del lado de la víctima. Mi madre fue una víctima, sé cómo funciona la maquinaria de mi padre, lo sé perfectamente porque encima también tengo pruebas testimoniales y pruebas gráficas. Yo siempre me voy a posicionar de parte del lado de las víctimas y más siendo mujer.
creo que es muy importante, yo soy muy analítico en este aspecto, en este asunto, sobre todo cuando son cosas relacionadas con mi padre, y o sea, es muy duro y tienes que tener un talento muy valiente para ser una chica como en este caso son chicas dominicanas de pocos recursos y enfrentarte a un gigante como mi padre. Vale, vayamos a este tema que todavía no había llegado, pero ya que lo estamos hablando, voy a poner un poco de contexto. Yo creo que a día de hoy casi todo el mundo conocerá de esta noticia, porque cuando sale algo sobre tu padre, pues aún no estando en los 90 es muy sonado. Y recientemente se ha conocido la noticia, creo que fue el diario.es, que tras 3 años de investigación, o no sé cuánto, Sí, sí, 3 años de investigación, pues han salido los testimonios de 2 ex empleadas de tu padre en una de sus propiedades ahí en las Bahamas o en Dominicana, no sé dónde era, que aseguran haber recibido acoso, algún tipo de acoso sexual por parte de tu padre. ¿Tú cómo conoces esta noticia? ¿La conoces al igual que la conocemos todos por los medios o te enteras de alguna forma un poco más directa? Me levanto un martes, creo que fue, y nada, me veo un mensaje que me mandó mi madre del diario.es y Vale. lo leo, y nada, luego fue una lluvia constante de mensajes a través de las redes sociales de diferentes medios queriéndome entrevistar y tal. No sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, yo enseguida me voy a la fuente. Enseguida me pongo en contacto con las personas que hicieron esta investigación y trato de, por lo menos, sacar un poco de información. Claro. Cuando ya me cuentan un poco, me imagino que ellos también conmigo, pues no me lo podían contar todo, pero claro, yo de alguna manera confío en el trabajo de estos periodistas porque son periodistas serios. Los sigo hace mucho tiempo y sé que son periodistas serios. Y sobre todo cuando están unidos junto con esta cadena que es Univision, con este conglomerado americano, que también no se van a arriesgar, porque conocen a mi padre, a contar una noticia falsa, ¿no? Vale. Una vez yo ya investigo y me pongo en contacto con ellos y ya sé un poco más sobre la historia, pues la verdad es que me afectó muchísimo. Me afectó muchísimo. Y te voy a decir por qué me afectó. Durante estos últimos años, todos los mensajes que yo he tratado de decir, sobre todo en diferentes medios, que todos han sido de manera gratuita, sin cobrar, en periódicos, en televisiones, siempre han sido un mensaje de acercamiento a mi padre, ¿no? De querer conocerlo. Pero después de esta noticia me vinieron muchos recuerdos, sobre todo durante toda esa semana, y lo pasé mal. Lo pasé muy mal. Normal. Lo pasé mal. Me ha costado muchísimo y ahora todos esos mensajes que yo he lanzado de acercamiento, ya no tengo tantas ganas de conocerlo como tal, ¿no? Sí que me gustaría un día estar con él Claro. y decirle pues lo que pienso, ¿no? Que siempre me han hecho muchas veces esa pregunta: ¿qué le dirías si estuviese tu padre delante? Y siempre digo, pues, y siempre contestaba honestamente, la verdad, digo, pues no lo sé, cuando llegue ese momento. Y ahora sí que es verdad que sí que lo sé, no es algo que vaya a decir ahora, pero sí que más o menos tendría claro lo que le diría, vamos. Vale. Y siguiendo con esta noticia, tú que, claro, te puede quedar el caso un poco más de cerca, quiero saber bien qué piensas. Tu padre, bueno, es un reconocido sex symbol de aquí de toda la vida. ¿Tú lo crees capaz de hacer estos actos de los que se le acusan? Es que yo, a ver, yo no soy nadie para juzgarlo, me refiero. Eso lo tiene que hacer la justicia si les dejan, porque no sé si, bueno, sabréis que era un caso que tenía que estudiar la fiscalía durante 6 meses y lo han tumbado en 2 semanas. Claro, a ver, yo he visto que él ha pasado, ha aportado, digamos, como prueba pantallazos de estas mismas chicas que le han denunciado, sí, con un tono afectivo hacia él en el que no se denota que él sea una persona
pueda haber hecho esto y eso ha sido un poco la prueba con lo que han tirado para Supuestamente atrás son tú. estas chicas, tampoco se sabe Claro. qué son estas chicas. Él ha compartido unos pantallazos de 2 chicas. ¿Son estas chicas? Sí, también puede ser, pero eso no significa que no hayan sido abusadas sexualmente. Muchas veces cuando estás siendo abusada tampoco tienes mucho miedo. A ver, durante toda mi vida he conocido muchas personas cercanas a mi padre y siempre me han dicho, no todos, pero una gran mayoría, lo mala persona que es mi padre, ¿no? Que eso es algo que a mí me ha chocado mucho, ¿no? Que gente que era muy cercana a él me dijera eso, ¿no? Entonces, hay que estar ahí, hay que estar en el pellejo de esas mujeres, ¿no? Y hay que ponerse en situación, hay que saber de cuándo son esos mensajes. Claro. Si son antes de que pasaran los abusos, si son de después. Hay muchas cosas que no se saben y no se pueden saber porque no se pueden juzgar o no les han dejado juzgarlos aquí en España. Que eso me parece algo increíble, ¿no? Digo, por lo menos que se juzgue y se sepa la verdad, O ¿no? sea, oficialmente lo han tumbado el Dice que caso, aquí no, que ya te digo que yo estas cosas no las pues sigo demasiado, pero... supuestamente pues es español, pero vive allí y ellas son de allí, pues no hay jurisdicción. Pero han habido otros casos en el pasado que sí que ha habido jurisdicción. Y dices tú, coño, pero claro, es que yo he vivido con mi caso cosas que son tan rocambolescas que, pues, o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, con mi caso, ¿no? Vale. Cuando llega la vista ahora que vamos a testificar, ahora hablo de este nuevo, en el 2017, 2018, que nos llaman a juicio, en primera instancia, la fiscal dice, yo creo que es cosa juzgada, pero si vamos a entrar en el fondo de la cuestión, aportaré mi testimonio. Entonces la fiscal se puso de mi parte. Entonces, o sea, con las pruebas que hay, con los testigos que hay, con los testimonios que hay, dictaminamos que sí que es su hijo. Pues bueno, entonces el juez dictamina que soy su hijo después de unas semanas, cuando dicta sentencia, y la fiscalía recurre. Y digo yo, pues ya hace 2 semanas estabas a mi favor, que yo estaba ahí delante, que estaba en la sala. Entonces son cosas que dices, son tan ambiguas, tan extrañas. ¿Y eso crees que puede haber sido porque tu padre haya maquinado algo o haya movido algo? O sea, yo no lo No puedo asegurar sabes, nada. claro, vale. Todos son supuestos, pero joder, es que dices tú, Claro. hostia. Y con respecto a este caso de las chicas, por separar un poco lo que es la persona del artista, ¿tú ves bien todo esto esto lo he escuchado yo por la tele y por los medios decir como que incluso se había llegado a estudiar de retirarle ciertos honores, pues como la medalla al mérito de oro de las Bellas Artes, cosas así, o no sé si, esto no sé si me lo estoy inventando, pero como quitarle igual una calle que tenga su nombre típico. Lo mismo salió con Felipe González hace no mucho, que también salió un caso así, estaban diciendo de cambiarle el nombre al aeropuerto. Entonces, ¿a ti esto te parecería bien o verías que por un lado va la persona y por otro el artista y no deja de ser un gran artista? No lo sé, es una pregunta compleja. Yo, lo único que. Esas cosas a mí no me. O sea, es algo que no me importa. Vamos, no es algo que yo lo piense. Yo pienso siempre mucho más, yo voy más allá, yo siempre pienso mucho más en las víctimas, ¿no? En las personas que están sufriendo. Más que te quiten una calle, un nombre de una calle, o sea, que habrán nombres de generales que habrán matado muchas personas Ya. en la época franquista. No lo sé, la verdad. Y No te puedo lo de asegurar, la pero calle me parece, pero lo que sigues es lo de la medalla, lo de la sí. calle, pero vendría a ser un ejemplo parecido. O sea, es entrar en temas que a mí se me escapan y tampoco, o sea, no sé, eso ya es que lo dicen otras personas. A mí lo que me choca y que me da mucha rabia y me crea impotencia es que no sé, que mi padre sea tan intocable, ¿no? Que a nivel Entiendo. jurídico, ¿no? Que no se pueda ni siquiera tener un juicio. Tener un juicio sano, tener un juicio para valorar las partes y que se puedan defender tanto las chicas como mi padre. O sea, que se defiendan todos. Claro, ¿No? Y luego ya que dictamine un juez. claro, Pero lo entiendo. de las medallas y las calles y todo eso, no. O sea, Vale, pero no claro, es algo que a mí me preocupe. No. entiendo. Y bueno, con todo este asunto, ¿has pensado también en tus hermanos? ¿Cómo puedan estar viviendo esto? Sí, lo pienso mucho además. Fue lo primero que pensé, ¿no? Sobre todo mis hermanos, los pequeños, ¿eh? Hablo y sobre todo las gemelas, Victoria y Cristina. Pienso en ellas y digo, hostia. Claro, pero es una familia, si no te das cuenta, es una familia muy hermética. Ellos no hablan. Hmm, Lo único que puedo hablar y tiene la libertad de hablar soy yo. Yo no espero una herencia. claro, ¿Sabes? Yo no espero dinero. Yo no espero que me deshereden. claro, eso es cierto. Yo estoy desheredado desde el minuto 1.
Entonces, a mí yo no... Claro. Entonces, yo tengo la libertad de hablar desde el corazón y desde lo que pienso, desde la honestidad y de lo que, ¿sabes? Sin esconderme. Con los dos hermanos que me imagino que tienen una edad más parecida a la tuya, con Enrique y Julio José, ¿con ellos has tenido algún tipo de acercamiento, de relación en algún momento que igual no hayas podido tener con tu padre? Sí, yo, sobre todo con los hermanos que tengo por parte de, que son más mayores, ¿no? Que tuvo con Isabel Pérez, yo he coincidido con dos de ellos, o sea, y Vale. con Julio José he coincidido muchas veces. Vale. Cuando yo vivía en Miami, que estuve mucho tiempo viviendo allí, coincidíamos. Miami, pero que es Miami Beach, digamos, es un barrio muy pequeñito. Y ahí íbamos siempre a las mismas discotecas, los mismos restaurantes. Y Hostia, entonces, ¿cómo fue la primera vez que lo viste? la primera ¿Le vez fue en dijiste Madrid. algo? Bien, muy cortés, muy ¿Pero él sabía educados. de ti o de tu existencia, Claro, de tu claro, casa? claro, Ah, claro, vale, sí, vale, sabe quién vale. soy perfectamente. De hecho, una de las veces que coincidimos, que fue en Los Ángeles, cuando yo ya me había mudado a Los Ángeles, en California, él me presentó como su hermano a sus amiguetes que estaban ahí, a la que fue, bueno, ahora su ex mujer, pero a la que luego se convirtió en su mujer, que todavía en esa época no era su mujer, me presentó como su hermano. Y ahí no había ocurrido aún lo de la prueba y todo No, esto. no, que va. Hostia. Esto fue en el año 2002 o 2003. Bueno, entre el 2002 y el 2004. Tampoco lo recuerdo, me bailan las fechas, pero más o menos por ahí fue cuando fue la última. De hecho, fue la última vez que lo vi, porque hemos coincidido muchas veces, y fue cuando ya me dejó alucinado que me presentaba como su hermano. De hecho, ese día, era el cumpleaños de un amigo mío, fuimos los dos, salimos allá a cenar. Era el típico restaurante de Los Ángeles donde luego se convierte en una pista de baile. ¿Vale? Sí. Y él me dijo, después nos vamos a ir a una fiesta en una mansión, en tal sitio, tal, no sé qué. Dijo, para que te vengas. Y resulta que luego nos perdimos y nunca llegamos ahí. Me dio una rabia. Hostia, claro, porque al menos ahí igual podías haber... Me he sentado con él, haberte hablar más cosas, sentado con él, profundizar, claro. porque siempre coincidíamos en discotecas o coincidíamos en restaurantes y tampoco podíamos profundizar ni hablar mucho, la verdad. Claro. Bueno, hablando de discotecas, hablando de hermanos, otro tema que tienes en común tanto con tu padre como con tus hermanos es el tema de la música. Creo que también te ha acompañado desde siempre. Una pregunta que me viene, la primera es si tú de pequeño escuchabas música de tu padre. Yo de pequeño escuchaba Bacalao. Vale, te hablo pequeño, porque típico que Julio Iglesias lo hemos escuchado. Mira, cuando yo todo, era pequeño, vamos. yo empezaba a escuchar música de Vangelis, de Jean-Michel Jarre, de Depeche Mode, me gustaba Vale. mucho. Saca ahora la película. Sí, en Netflix. Son bandas que me han acompañado desde bien pequeñito. Sí que es verdad que mi incursión en la electrónica es bastante temprana. Yo tengo ahora, ya como comentaba, yo voy a cumplir 50 y yo empiezo con 13 años. Un día que íbamos al polideportivo a jugar a fútbol y había un tío que estaba pinchando, que se llamaba Bichen, que pinchaba ahí justo en el camino que íbamos hacia... Ahí estabas viviendo aquí en Valencia. Sí, Vale. estaba aquí en Valencia. Y sonaba la canción de Es imposible, no puede ser, de Megabit. Vale. Desde la ventana la escuchábamos y digo, ¿eso qué es? Y se asomó él y nos invitó a subir a la casa y él tenía 2 platos, 2 Akiyama de correa y nada, y la mesa de mezclas y nos empezó a poner discos, empezó a mezclar y yo decía, hostia, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es? Y nos enamoramos de esa música, tanto mi amigo Rafa, que era con el que iba y yo, y nada, decidimos comprarnos unos platos y empezar a comprarnos música. El primer disco que me... Recuerdo que el primer disco que me compré fue el James, el Come Home, que es una remezcla que poníamos una remezcla de Andrew Weatherall y a partir de ahí era continuo. Íbamos a la Pirámide Musical, a Zigzag, a todas las tiendas que venían en aquella época. Vale, tú por esa época tendrías... 13 años. 13 años, hostia. Yo ahí todavía no sabía nada estaba a punto, pero no sabía todavía ni quién era mi padre. ¿Sabes? Vale, no, aún no... Pero bueno, vale, sí sabía quién era mi padre, que vale. hasta el momento creía que era Rafa, que era mi padre adoptivo. Buen dato este también para ir relacionándolo. Y yo, o sea, tú empezaste ya con 13 a ser consumidor de electrónica, pero a pinchar un poco más tarde o ya también por eso. Yo empecé a pinchar en casa, como cuando todos los que empezamos en aquella época. Sobre esa edad. Sí, era todo a nivel físico, todo con discos de vinilo y empezamos con los Akiyama. Entonces, con el tiempo,
conozco, fíjate que Megabit, Interfront, o sea, lo que son la corporación de Gani y Fran, Sí, yo claro, era súper fan, tenía todos los discos, y claro. conozco a Gani Manero, que es el gran desconocido de Megabit, ¿no? No da entrevistas, sale poco, Claro. Fran es el artista Sí, que más sí, se conoce, sí. ¿no? Yo conocí a Fran, de hecho, claro. Y Gani es como mi hermano mayor. Él se convirtió luego en mi manager. Y fue el que me empezó a regalar discos, empezó a comprarme discos. Él tenía una tienda de discos también con los gemelos y me regaló unos Technics, los primeros Technics. O me los regaló o me los dejó, pero bueno, si me los dejó no los volví a ver. Vale, vale. Me acompañaron hasta cuando fui a América y todo. Hostia. Y nada, empecé a pinchar con los Technics, empecé a aprender a pinchar con los Technics ya muy temprano. Y recuerdo que en aquella época la jerarquía que había en las cabinas eran dictatoriales. Ahí estaban los discjockeys y no pinchaba nadie más. En Chocolate estaba José Conca, en Puzzle estaban los gemelos, en Activi estaba, en aquella época cuando yo empecé, ¿quién estaba? Estaba Arturo Roger y creo que era Manuel Machaca, creo que estaba ahí. Y solo pinchaban ellos, no habían invitados. Vale. Era muy difícil llegar a esas cabinas. Sí, claro. Y recuerdo que Spook hizo cuando yo tenía, no sé si tenía 17 o acababa de cumplir 18, sí que es verdad que yo tenía la oportunidad de viajar mucho al extranjero, recuerdo que cuando fui a París, pues compré en una tienda de discos que estaba en la Plaza de la Bastilla, compraba música en el extranjero, y hicieron el primer concurso en Valencia de discjockeys. Nos apuntamos toda la ciudad, todos los chavalines que pinchábamos en casa, que sé, no sé cuántos se apuntarían, Hostia. pero 100 Claro, o 200. además en esa época es que habría bueno, Valencia siempre sigue teniendo muchos DJs, pero en esa época me imagino que habría, aparte de los oficiales, habría muchos ahí intentando, ¿no? Era más caro pinchar, Claro. ¿sabes? Porque no Es todo el mundo cierto, tenía la exacto, posibilidad de sí. acceder a discos, eran muy Claro. caros los discos, Mm. sobre todo los de importación. Mm. Y nada, nos apuntamos todos a ese concurso, todos los amigos. Y claro, yo fui pasando rondas hasta que llegué a la final. Llegué a la final y no gané, quedé segundo. Creo que el que ganó, si no recuerdo mal, creo que fue José Luis Hernano, que luego se quedó residente en Spook. Y a mí me llamaron de Activi. Y yo me fui a pinchar, fui residente de Activi. Estuve ahí unos años, bueno. hasta que luego ya decidí mudarme fuera. Estuve ahí, creo que no sé si fue un año y medio, 2 años en Activi, pero... Más o menos, ¿qué edad tenías cuando 18 pasaba todo años, esto? 18. 18 años y ya te fuiste a vivir fuera. Sí, me fui a Vale, Madrid y luego ya me fui a Miami. Pero siempre, allí donde iba me llevaba mis discos, mis platos. O sea, me fui a Madrid, mis discos, mis platos. Luego, sí que es verdad que muchas veces, sobre todo la época que vivía en Madrid, yo tenía mucha amistad con Cristian G. Martí. Claro. Y él se quedaba en mi casa y a lo mejor todos los discos que compraba, pues me decía, mira, estos van para Active, estos van para... Y yo siempre le compraba algunas copias que me gustaban y se las compraba antes de que llegaran a Valencia. A Cristian también molaría hacerle una entrevista tú, pero no creo que le mole mucho la cámara, pero de auténtica leyenda de la música de aquí. Lo queremos mucho los DJs de aquella época, ¿sabes hombre, por qué? Claro, ¿no? Y los de posteriores también, sí. ¿Sabes por qué, Vicente? Mira, te voy a contar. En aquella época, las tiendas de discos, como te comentaba, había una jerarquía muy grande de los DJs de aquí de Valencia, ¿no? Entonces, cuando llegaban los discos de importación o los discos que llegaban de otras copias, ingleses, americanos, se las guardaban a ellos. Y era imposible acceder a esos discos, a no ser que viajaras o que los escucharas por otros países. Cristian nunca fue así. Tú llegas a su tienda y te trataba como uno más, como si fueras, claro. ¿Sabes? No le importaba si eras el DJ de chocolate o de tal, tú ibas a comprarle música y siempre te sacaba las novedades y tal, y no se guardaba nada para nadie. Claro. Y eso como yo que se aprecia. Sigue teniendo en Ultrasound ahí un cuartito que de vez en cuando te lo abren, que madre mía, claro. Sí, yo le tengo mucho aprecio a Cristian. Y en paralelo en todos estos años, porque yo cuando te hablo de la música, por supuesto yo sé que has sido, bueno, ahora no estás en activo como DJ, ¿no? Ya me has dicho que te reservas bastantes. Yo estoy en activo, lo que no me llaman. Ya, bueno. tengo que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo entiendo, ya tienes una edad y no sales tanto, no sales tanto. Bueno, eso es normal, yo tengo bastante menos edad que tú y sigo totalmente en activo y a no ser que estés a tope con eso, ¿sabes? Pues estás menos en el candelero, es normal, porque sí que hay otros que
se mueven que, más, son más está, jóvenes, que, están que están ahí. dedicándole más Y, tiempo a eso, y lo ¿sabes? veo normal. Claro, lo veo claro, normal. Y claro, tampoco o sea, a mí no me frustra. Es algo claro, que no me frustra. Yo he tenido claro, mis épocas en que he pinchado muchísimo, total. muchísimo. Sobre todo siendo promotor y cuando estaba en América. En Los Ángeles, pinchaba había un fin de semana que pinchaba en 5 o 6 clubs durante todo el fin de A ver, semana. ¿en qué salas eras promotor primero de aquí que...? Aquí he estado en varias salas y en sitios haciendo mis fiestas. He estado en Miniclub haciendo mis Vale, fiestas, en Ágora cuando estaba David vale. Verdaguer, que la tenía ahí, traíamos a disc jockeys Mm, y hacíamos nuestras fiestas de la música que me gusta a mí. A mí siempre me ha gustado la electrónica de vanguardia. vale. A mí siempre me ha gustado y a lo mejor es ponerse frenos, ¿no?, en tu carrera, pero es que yo siempre he sido muy curioso con la electrónica. Me ha gustado mucho investigar. O sea, me gusta mucho la electrónica avant-garde, digamos, ¿no? Mm, O sea, como disjockey es muy fácil ser efectivo a la hora de pinchar, saber lo que le gusta a la gente, es fácil, ¿no? Pues yo voy a una discoteca y digo, voy a poner música para que la gente baile. Pero poner música para que la gente piense o descubra algo que no entiende por qué, pero le está gustando, eso como disjockey te llena claro, muchísimo. claro. Entonces, siempre el tratar de estar al pendiente de las nuevas tendencias, de lo que se mueve por Europa, por América, eso a mí como yo que me encanta, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, o sea, para mí llegar a una discoteca y hacer bailar a la gente es fácil, ¿no? Porque o sea, digamos que al tener tantos años pinchando De como bagaje, DJ, pues claro. tienes un abanico muy grande de posibilidades de la hora de pinchar. O sea, que esta discoteca ponen house y quieren house. Pues tengo house porque lo he Claro, comprado muchos años, o funky, o disco, claro. o techno, ¿no? Porque es lo Claro. que digamos que es la matriz, la madre, Mm, ¿no? Tanto el house como el techno mm, y todas sus variantes. claro. Pero, arriesgar como DJ y ver que tienes una aceptación por el público, eso es muy bonito. Y en Los Ángeles, que has mencionado, también estabas pinchando por ahí. Es que yo también he vivido en Los Ángeles, una ciudad que le tengo mucho cariño. Yo también, me Cuando encanta. tú fuiste, o sea, te llevaste los platos para ahí y todo, y Sí. ahí que encajaba esta música, porque... Pues tengo muchas anécdotas. Sí, a ver, sí que es verdad que me tuve que amoldar mucho a las fiestas que yo iba. Yo conocí a BJ a través de mi exnovia, Susi, y BJ era promotor, ¿no? BJ, dices tú, BJ, americano, no, Ber Juárez. Vale. Hostia, DJ. Entonces, él me ayudó, le gustó la música que yo ponía y me llevaban, estuve pinchando en el Garden of Eden, en el House of Blues, ahí que estaba en Sunset, estuve residente con él, o sea, y luego no solo él, no solamente eso, sino que como él era novio de una Playmate, de esas que vivían en la casa de Hugh Hefner, cuando hacían sus fiestas venían todas las Playmates, tío. Hostia, Y un divertido. día estaba pinchando y me veo a Hugh Hefner que aparece con todas las Hostia, Playmates, tío, y hostia, yo hostia, flipando. buena esa anécdota. Sí. Entonces sí que en esas discotecas ponía house. Luego me metía, que estuve residente 2 años, en el único after que habría en la ciudad, en Los Ángeles, que se llamaba The Garage, pero la fiesta en sí, los sábados y domingos, era el The Last Man Standing, que sea el último El hombre de pie, último hombre ¿no? de pie, sí, Y sí. abría desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y era el único after, una ciudad de Los Ángeles que tiene más de Es 20 que y pico millones de no hay habitantes. cultura de eso. Yo llegué allí y también me quedé muy sorprendido cuando quise empezar ¿Qué año a era? salir. Yo fui cuando tenía 21, ahora tengo 34, pues hace 13 años o así fui la primera vez, pero luego estuve yendo de seguido y me sorprendió mucho cuando llegué y quería salir por ahí y todo cerraba pues a las 2 de la noche y no, es que aquí es así y es lo que había, o sea que incluso antes que irías tú, me imagino que mucha cultura de Igual, o after sea, no yo habría, pinchaba en claro. un club desde las 8 de la tarde o las 9 hasta las 2, ¿no? Mm, Que eran turnos, uno estaba con DJs que ponían hip hop y luego yo estaba en mi sesión que era de house, ¿no? Y vale, luego se ponía otra vez el de hip y luego de house. Y luego pinchaba en un after que era de 2 a 6, que por ejemplo me acuerdo del Sky Sushi, por ejemplo, que era un antro, pero no vendían alcohol. Y luego pinchaba en otro que era de 6 de la mañana a 3 de la tarde, que pinchaba con Darren Scott, ¿no? Pero esto se ponía como las cabras y al final me acababa yo comiendo sesiones de 6 horas maratonianas. ¿Y qué pasó? En este after había estado la pista principal donde ponían psytrance y trance y música y hard house, y nosotros estábamos en la pista más pequeñita que poníamos house. Y recuerdo
que cuando empecé como residente en esa discoteca, que pinchaba todos los sábados y todos los domingos durante 2 años, esa habitación donde pinchábamos house al principio estaba vacía. Y recuerdo que después de 3, 4, 5 meses ya no se podía ni pinchar de lo llena que estaba, ¿no? Y había un chico que se llamaba Eric, que era armenio, y siempre estaba en la cabina así como mirándome, ¿no? Pinchando, ¿no? Y ahora todos hablamos que no era la era digital, era todo con vinilos. Me acuerdo que me llevaba como dos o tres maletas. Y recuerdo una vez que el tío paró de pinchar y tal, y me dice, Javi, ven un momento, dice, esa música y esa forma de pinchar, dice, no, o sea, yo salgo aquí en Los Ángeles muchísimos años, y dice, nunca había visto a nadie poner ese tipo de música. Yo ponía música, ponía, pues eso, mi música que yo traía de España, música que se había pinchado en Activi, música que se estaba pinchando en Barraca en esa época, ¿no? Que ponían Dani Fido, David Verdaguer y tal, y, o sea, música que yo me compraba en San Francisco, en San José, en Los Ángeles, en Melrose, que no sé si tú has vivido allí, ¿sabes? Que en Melrose estaban todas las tiendas de discos. Sí, correcto. Pero en la técnica a la hora de pinchar, el tío decía, es que... Eso es muy propio de aquí, claro. Sí. Y llegó un momento en que tío, ya... Es que era imposible pinchar esa habitación, estaba tan lleno de gente que era una habitación que cabían 200 personas, o sea, y no... O sea, sufría, hacía mucho calor, la verdad. Muy bien. ¿Cuántos años estuviste viviendo por ahí? Estuve 9 años. Vale, muy bien. Y bueno, aparte de tu carrera como DJ, que ya he visto que empezó pronto, ¿intentaste hacer pinitos en la música de otra forma? Porque la verdad que preparando un poco esto me ha salido algo por ahí y digo, eso también se lo tengo que preguntar. Cantante de quinceañeras. Cantante pues oye, eso... De casta le viene al galgo, que se dice. O sea, yo he visto algo por ahí. Cuéntame, ¿intentaste también hacer tus pinitos en música así más cantadita? El culpable de todo esto es Gani. Gani, por lo que te conté antes de Megabit. Vale, sí. Cuando nos conocimos y tal, me dijo, ¿tú cantas? Yo le dije, puedo. No tengo ni idea. O sea, sí que es verdad que había hecho mis pinitos en un grupo de garaje de esto que estaba con unos amigos y yo cantaba pero era punky, tío, no era balada romántica, ¿no? Entonces empecé a su casa, empezamos a cantar, a aprender a cantar, Claro. me estuve dando clases de canto, luego fui al Festival de Benidorm, que fue un fiasco, porque yo no tenía ni puta idea de cantar, de hecho yo canté en la final, pero representando a los losers, o sea, a los que habían perdido. Porque de alguna manera Mediaset Telecinco decía, pero este chaval tiene que cantar en la final. Creo que era el recinto, se llamaba Julio Iglesias, en Benidorm, el recinto del tal. Hostia, no me jodas. No lo puedo, o sea, que no se ha clasificado. Normal que no me clasificara si no tenía ni puta idea de cantar. Hostia, esto es bueno, de esto había que hablar y además voy a decir una cosa, y es que esto no es que me lo haya encontrado yo, esto, y lo vamos a decir desde aquí, le vamos a mandar un saludito, el culpable ha sido tu amigo Pau Pérez, que me ha pasado ahí unos vídeos y me ha dicho, oye, mira que por esto le tienes que preguntar también. O sea, Pau, qué cabrón. Saludito a Pau, me manda ahí alguna cancioncita y tal, y digo, yo me imagino, voy a ver cómo compaginaba esto. Me imagino al Pau saliendo de pinchar en la Oven, ¿sabes? Y llegando a casa poniéndose vídeos míos ahí de cantando en el Festival de Benidorm. Seguro. Mira Javi cómo canta, mira Javi. Seguro, también lo tuvimos por aquí en el podcast, nos reímos mucho y nada, me pasó algún vídeo de estos y digo, coño, es lo que hemos hablado al principio del podcast, son las antípodas en la música, el ser este tipo de cantante a luego el tipo de disc jockey que fuiste, pero... Sobre todo con mis influencias que son sobre todo muy inglesas, muy británicas, ¿no? ¿Sabes? A mí me gusta mucho la música abstracta, claro. Pero bueno, yo qué sé, uno se tiene que ganar la vida. Claro. Tiene que mantener a mi familia. Y tú crees que, claro, ahí ya se sabía, aunque no fuera oficial, se sabía todo el tema de tu padre y tal. ¿Tú crees que esto te abrió alguna puerta en ese sentido de que te dejaran actuar en todo lo contrario, o sea, a ver, con Gani nos fuimos a la República Dominicana, estuvimos ahí, grabamos el primer disco, ¿vale? Junto a Blaya, que Blaya era el teclista de Los Inhumanos y él vivía allí. Entonces Gani, como le gusta tanto el Caribe, de hecho vive en el Caribe, pues nos fuimos a la República Dominicana, estuvimos allí, grabamos el disco, estuve viviendo allí unos 6 meses y volvimos y ese disco no vendió ni uno, vamos, creo que lo compró mi madre, mi abuela y poco más. Y eso sí, me hinché a hacer actuaciones por los pueblos,
Claro. Pero bueno, eso te da Hostia. tablas. Y nada, o sea, sonaba creo que sonaba, llegó a sonar en cadena Dial, canté en algún concierto que hicieron en estos conciertos que hacían en Fallas, por el río y tal, pero bueno, pero canté por toda España, eso sí. Y cogí muchas tablas y aprendí a cantar, aprendí a tocar instrumentos, bueno, en fin. Es brutal esta historia, joder, es que lo tienes todo, tío, o sea, DJ de la ruta, Pues espérate, DJ por ruta... que esto no es la etapa americana, que luego yo me voy a América a cantar, que esta es la buena. Hostia, a ver, cuéntame esto. Entonces, claro, cuando yo estaba un poco así que decía, va, esto no, yo no aquí no voy a triunfar en la vida como cantante. Pero Gani, que ya se había trasladado a vivir a América, me dice, voy a hacer yo una entrevista para CBS americana, y cuando estoy allí en Estados Unidos, en Miami, me dice, Javi, quédate aquí, que creo que tenemos oportunidad de grabar con Roberto Morales, que había sido el compositor de muchas canciones de mi hermano Enrique, y productor también de algunas. Y le digo, ¿en serio? Y digo, sí, sí. Y te dije, me quedo en Miami. Claro, Miami por ahí igual sí. Sin visado. Claro, cuando tienes visado tienes que salir del país. Es un puto duro. Bueno, tenía algo de pasta, pero ahí se acaba enseguida. Y digo, ¿cómo puedo hacer yo para estar en este país, intentarlo y bueno, y que no... Bueno, ahora está Trump y ahora sería imposible, es impensable. Claro, Pero en aquella época habían opciones. Sí. Una de ellas fue mi trabajo consistía en llevar medicinas y ropa desde Miami a Cuba. Hostia. Iba todas las semanas a Cuba. Hostia, ahora no podrías. Con paquetes y sacos de medicinas de familias que viven en Miami que no pueden llevar, pues eso, pues a sus familiares que están en Cuba, medicinas y ropa, pues yo hacía de mula, pues yo salía de Miami, me quedaba en Cancún, porque no habían vuelos directos a Cuba, a La Habana, estaba en Cancún, en la casa de Gani una semanita, luego nos íbamos a Cuba, repartíamos todas las medicinas, todas las ropas en todas las casas de allí de La Habana. Pero como me gustaba tanto Cuba, pues me quedaba a lo mejor una semanita más. Un poquillo. Volví a Cancún, volví a Miami. Qué bueno. Eso estuve haciéndolo casi un año. Y todo esto con la finalidad de poder estar en Miami para grabar con este productor que hacía música con tu hermano. Claro, se retrasaba todo tantísimo, o sea, se retrasó todo tanto que tenía que hacer cosas para ganar dinero y para poder renovar mi visado allí, hasta que se decidió a grabarme, que pasó un tiempo bastante largo. Grabábamos unas maquetas en Orlando y una compañía independiente que tenía muchísimo dinero, que estaba gestionada por unos banqueros holandeses que eran billonarios. De hecho, Curazao creo que era su isla, era de ellos. Hablando de calles con los nombres, era de toda la familia. Wow. Decidió sacarme el disco, me dio un adelanto de dinero importante, ya empezó todo a funcionar. Y no solo eso, sino que el disco se convirtió en un éxito, tío. Hostia. Estuve viajando desde Canadá hasta Chile. Fue disco de oro en Brasil, vendió muchísimos discos en Estados Unidos. O sea, fue la bomba, fue la bomba. Pero de repente desapareció todo eso. Nunca se sabrá por qué. Mucha gente le echa la culpa a mi padre, que fue el que cortó mi carrera, pero fue bonito mientras duró, tío. Eso es muy loco imaginarlo, porque igual estabas ahí pegando y no. Sí, estaba arriba, como dicen los cubanos, estaba arriba de la bola. Hay que hacer una mano negra aquí. Hostia, qué interesante todo esto, Javi. Bueno, estamos llegando al final de nuestro trayecto. Me ha encantado conocer tu historia, hablar un poco también de la situación actual que ha salido con tu padre, conocer tu historia como cantante, como DJ. Vamos a acabar con las 4 últimas preguntas que les hago a todos los invitados, el Final Four, ¿vale? Estas hay que contestarlas de manera rápida y concisa. Sí. Y la primera sería, ¿el mejor consejo que te han dado nunca? Ser humilde. Siempre. Tratar a todas las personas por igual. O sea, no importa que seas el que limpie las calles, que seas el conserje, que seas el rey de España. O sea, porque el que limpia hoy las calles, el día de mañana se puede acordar de ti en un momento complicado y te puede ayudar. Claro. No lo hagas por eso, simplemente sé humilde y trata a todas las personas por igual. Muy bien. ¿El peor consejo que te han dado nunca? Cantar. Ponte a cantar, Javi. Ponte a cantar que la vamos a pegar.
Algo pondremos por aquí por el vídeo para que la gente lo pueda ver. Vale. Canta, hijo mío, canta. Siguiente, una norma que si pudieras impondrías a todo el mundo. Sé amable. Vale. Entonces, sí, yo amable, yo sé siempre sincero. pienso esa, ¿sabes? Dar los buenos días, todos ese tipo de cosas. Y la última, te voy a pedir que me digas a alguien a quien te gustaría haber sentado ahí en una entrevista conmigo. A mi padre. Que nadie lo entrevista desde el año, no me acuerdo. Me Hostia, encantaría. este- Pero después de mi entrevista, además. hostia, eso, si lo pudiéramos conseguir sería la hostia, madre mía. Joder. Sería una buena exclusiva, Me ha ¿eh? encantado la combinación. Oye, yo al final me trabajo llevando artistas. Quién sabe si viene al Rocha Arena alguna vez, me puede tocar llevarlo y le hago la encerrona. Sí, pues a ver, si se sienta aquí creo que lo tendrías bien porque creo que este es su lado, al contrario que el mío, este creo que es su Ese lado es un bueno. lado bueno. Hostia, me ha gustado mucho esa. Javi, muchísimas gracias A ti, por Vicente. acompañarnos. Me lo he pasado fenomenal. He aprendido mucho de estas historietas que escuchaba mi madre y mi abuela durante años. El rey de las mamás. El rey de las mamás. Me alegra haberte conocido más en profundidad. Y chicos, ya sabéis, si os ha gustado este trayecto, dadle a like, suscribiros, que me ayudáis mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.